Ya, buen día a todos y a todas. Hoy vamos a resolver el ejercicio 2 de la ayudantía 3 sobre estimadores muestrales. El agua dura es denominada de esta manera debido a su contenido de iones de calcio y magnesio disueltos en cantidades excesivas. Las fuentes naturales de estas durezas provienen del suelo, debido a que las aguas subterráneas son ricas en ácido carbónico y oxígeno disuelto, provocando un mayor grado de erosión en las rocas que aportarán minerales como la calcita. Uno de los efectos que tienen los iones en el agua se observa en el quehacer doméstico de lavar ropa, cuando el jabón, que es una sal de sodio de un ácido graso, entra en contacto con el agua dura y forma precipitados, que son sales insolubles, que impiden la formación de espuma, llegándose a perder hasta 2/3 del detergente usado. Por otro lado, la ingesta de estas aguas no solo da un sabor desagradable a los alimentos, también puede provocar enfermedades cardiovasculares o fallas renales si el consumo es persistente en el tiempo. Como a usted le intriga esta situación, decide medir la concentración de calcita que hay en el agua proveniente de distintas viviendas de su ciudad y compara los resultados obtenidos con las clasificaciones del agua según la Organización Mundial de la Salud presente en la tabla 2. Ya las preguntas nos piden que con los datos disponibles en la tabla 3 determinemos con un 90% de certeza la mínima concentración de calcita que tendría el agua que consumen los habitantes. La pregunta B nos dice que determinemos con un 90% de certeza el valor más probable de la concentración de calcita que tendría el agua que consumen los habitantes. Y la pregunta C, utilizando la distribución Z, determine con un 90% de certeza el valor más probable de la concentración de calcita que tendría el agua que consumen los habitantes y compare con los resultados obtenidos en B. Esta pregunta la vamos a aclarar más adelante porque es solo una comparación y no quiero que se malinterprete o que se malentienda lo que se está pidiendo. Nuevamente, la metodología que vamos a utilizar será leer el problema, entender qué nos piden, elegir las herramientas, trabajar en Excel y concluir. En esta ocasión necesitaremos de la distribución T y del intervalo de confianza. ¿Qué es la distribución T? Es una distribución que se utiliza cuando el tamaño de la muestra es pequeño y no se tienen datos poblacionales. A pesar de esto, nos permite inferir con un porcentaje de certeza información sobre la media poblacional. Ya, la variable T se define como el promedio menos mue partido por la desviación estándar muestral del promedio. Y ahí esta desviación está calculada a partir del límite central como la desviación estándar del conjunto de datos partido en la raíz del número de datos con los cuales se ha calculado el promedio muestral, que en este caso sería la raíz de los n datos. En el Excel usaremos la función int punto t, que es la función inversa de la distribución t, y necesitaremos los grados de libertad, que está dado por 2, sería n menos 1, y según el intervalo que estemos buscando vamos a necesitar el 1 menos alfa o 1 menos alfa medios. Finalmente, obtendremos el intervalo de confianza con las siguientes ecuaciones, siendo la primera el caso cuando queremos saber cuándo es a lo más un valor acotado con un límite superior utilizando el 1 menos alfa como se muestra ahí. El segundo, cuando queremos saber si es a lo menos un valor con un límite inferior, e igualmente utilizando el 1 menos alfa. Y por último, cuando queremos identificar que la media poblacional está entre dos valores, utilizamos un 1 menos alfa medios. Y ahí aquí reciclé un gráfico de la ayudantía anterior, porque es un ejemplo visual de cuando acotamos de manera inferior, para que se vaya entendiendo, donde podemos decir que con un B% de certeza el promedio tiene un valor a lo menos el número que está aquí. Ahí sí, el número que está aquí. Y por ende, este promedio puede tener un valor desde aquí en adelante. Ya vamos al Excel. Lo primero que les debo mencionar es que para que esta distribución sea válida, la muestra debe provenir de una población que es semejante a lo normal y por lo tanto no debe contener datos atípicos. Aquí se los dejé escrito. Generalmente se sabe por experiencia si un proceso genera datos con esta distribución. Sin embargo, en algunos casos se debe decidir si una población es normal y la manera más rápida es construyendo un diagrama de caja o de puntos de la muestra. En este caso yo construí el diagrama de caja y me fijé que este sea simétrico, es decir, que esta línea no se extienda de manera exagerada, ya que de ser así había algún dato típico. Con manera exagerada me refiero, no sé, aquí tenemos datos desde 115 hasta un poquito menos de 160, y si por ejemplo esta línea estuviera en el 500, uno nota al tiro que ese dato ya no corresponde. Bueno, les vuelvo a decir que es de una manera visual rápida, pero yo les recomiendo realizar la discriminación por alguno de los otros métodos enseñados.
Y habiendo considerado esto, podemos trabajar con seguridad. Para la pregunta A, nos piden que determinemos con un 90% de certeza la mínima concentración de calcita que tendría el agua. Es decir, nos piden el valor que a lo menos pueda alcanzar la concentración. Para esto debemos calcular el promedio, la desviación estándar, el número de datos y los grados de libertad que, como les dije, está dado por n-1. Ya, recordando que debemos trabajar con la desviación estándar muestral, tomamos la desviación anterior y la dividimos por la raíz del número de datos. El número de datos lo saqué con la función contar, simplemente conté, igual ahí estaba el valor. Y nada, pues aquí coloqué la desviación partiendo en la raíz del número de datos. Luego de esto tenemos el 90% de certeza, el alfa que está dado por 1 menos beta. Como queremos acotar solo con una cola, utilizamos el valor de 1 menos alfa, que nos da 0,9. Y finalmente con la ecuación in.t metemos el 1 menos alfa y los grados de libertad. Finalmente acotamos y utilizamos la ecuación del intervalo de confianza, la cual es el promedio menos t por la desviación, obteniendo un valor límite de 134,14. Este resultado, ¿qué nos dice? Si miramos la clasificación del agua, nos dice que con un 90% de certeza podemos asegurar que los habitantes consumen al menos agua dura, ya que como les dije acotamos de manera inferior y partiría desde aquí. Entonces de aquí en adelante son los datos que podría tener el valor del promedio. Ya continuando con la pregunta B, nos piden que con un 90% de certeza determinemos el valor más probable de la concentración de calcita. Por ende debemos encontrar entre qué valores, o mejor dicho, en qué intervalo podría estar esta media poblacional. En este caso tenemos el mismo beta, el mismo alfa, pero ahora vamos a utilizar el 1 menos alfa medio, porque vamos a acotar con dos colas. Nuevamente vamos a ocupar la función in.t y vamos a colocar el 1 menos alfa medios y los grados de libertad. Con las ecuaciones de límite tenemos que el límite superior está dado por el promedio más el valor de t por la desviación muestral, y en el caso del límite inferior es lo mismo pero con el menos. Con este intervalo y observando los parámetros, podemos inferir que con un 90% de certeza que lo más probable es que los habitantes consumen agua muy dura o dura. Y les debo aclarar que a pesar de que el intervalo sea parecido al agua dura, como pueden ver, el límite superior nos da 145,21 y ese 0,21 miligramos litro lo hace entrar en la clasificación de agua muy dura. No pueden llegar y omitirlo, a pesar de que sean menos de 1 miligramo por litro. Por último, la pregunta C. El propósito de esta pregunta es comparar las distribuciones T y Z, recordando que para utilizar la distribución Z necesitamos información poblacional, ya sea porque nos la entregan directamente o porque la calculamos. Ya, para el cálculo repetimos el procedimiento de la ayudantía anterior, utilizando la función normal estándar del 1 menos alfa medios. Aquí tenemos el mismo beta, el alfa medios, y aquí está la función. Luego calculamos el promedio, aunque ya lo teníamos aquí, en la desviación estándar, pero como no conocemos la desviación estándar poblacional, vamos a utilizar la desviación estándar muestral X, la que tenemos aquí el 3,5. Recordando que es un ejemplo y que queremos comparar resultados. Se los voy a volver a repetir, no pueden utilizar la distribución Z si no tienen datos poblacionales, es solo un ejemplo comparativo. Bueno, de esta manera se obtuvo el siguiente intervalo, que es el promedio más o menos según el límite que estamos buscando, el Z por la desviación, y de esta manera comparamos los dos intervalos, pues el que obtuvimos en B con la distribución T y el de ahora con la distribución Z. Yo aquí lo resté para demostrar con más o menos el rango que se tiene. La distribución T entrega un rango de 12,56 miligramos litro y la distribución Z un rango de 11,66. Y de esta manera se observa directamente que el Z es más acotado que el intervalo obtenido en la pregunta con la distribución T. Esto se debe a que con el mismo grado de certeza, el 90%, la distribución Z permite identificar mejor el valor más probable de la media poblacional, debido a que utiliza más información poblacional. En resumen, si tienen información poblacional, prefieren realizar la distribución Z. Y si tienen pocos datos o tienen poca información poblacional, utilizan la distribución T. En este caso, como no tenemos nada, sí o sí hay que ocupar la distribución T. Se los vuelvo a repetir. Es solo una comparación. Bueno, y esa ha sido la ayudantía de esta semana. Cuídense mucho, descansen y recuerden que cualquier duda nos pueden enviar un correo
O si no, nos vemos el día miércoles en el horario de consulta. El que no pueda asistir nos puede mandar un correo también y ahí también resolvemos consultas con el David. Ya. Chao.